living in peril. Ok. Ya el pastor nos había notificado o comentado So our pastor has been telling us que en este mes de marzo that in March íbamos a repasar, entender, comprender cómo es vivir en Perla. so we're gonna recap, we're gonna understand, we're gonna dig in how we live in peril. Ok, yo voy a explicarles a ellos, después tú se los explicas a las personas que no saben qué es vivir en Perla, ¿ok? Yo se los voy a explicar en español. Ustedes saben que parte de la misión, de la visión, del plan de CCP es, ¿verdad? Tenemos que el ser y el hacer como Jesús. Entonces, en todo este tiempo vamos a estar repasando cada una de las palabras que aparecen en nuestro acróstico de Perla. Ahora sí, explícale a ellos para que sepan de qué es lo que estoy hablando. So we will be covering all what is the mission and the vision of the church about being and do like Jesus. Acá está. And as you can see in the wall, you will understand all the different what are the implications of being like Jesus and do like Jesus. And that's what we'll be covering this month. Ok, ¿estamos todos claros? ¿Verdad? No. ¿Estamos todos claros? ¿Alguna No. pregunta? Do you have any ¿Los questions? invitados tienen alguna pregunta? So, ¿No? Seguimos. Ok, entonces, hoy vamos a tomar la primera palabra de nuestro acróstico de Perla, que es el propósito. so today we're gonna take the first word of the word, the first letter of the word peril. Ok, pero el título de la prédica de hoy le he colocado Entendiendo mi propósito. So the title of this message is Understanding My Purpose. Okay. Like P as in purpose on the. ¿Y esto por qué? Porque mi propósito ya Dios lo dispuso. Because my purpose is already established by God. Ok, ya Dios dispuso mi propósito. So God has been Entonces, established my purpose. Meditando y leyendo un poco acerca del tema de propósito, So on reading and digging in this topic of purpose, he visto que uno de los interrogantes más comunes en nosotros los seres humanos es ¿cuál es mi propósito de vida? so I've found out that the most common question of all human beings is what I'm supposed to be or what I'm supposed to do here in earth. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy en esta tierra? En fin, ¿para qué Dios me creó? So for what I was born, for what I am here, and so on. Okay. De hecho, o sea, ustedes conocen, han escuchado, incluso de muchos pensadores, gente, ¿verdad?, que escribe y medita acerca del tema ¿para qué existo? So we read in literature and in history and philosophy all these thinkers about this question about of the purpose in life. Okay, yo creo que de hecho sí, todos nosotros creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿Para qué Dios me creó o para qué estoy aquí en la tierra? We have made the same question, all of us, sometime in our lives, what I'm doing here, or what for what I'm here. Pero está claro que nosotros como cristianos debemos encontrar o entender que ese propósito nosotros lo encontramos en Dios. But as Christians, we understand that this purpose and this reason is found in God. Okay, ya que Dios nos provee de sentido de vida
y de propósito de vida. And God provides us this sense of life and the purpose of life. Y yo creo que muchas de esas personas han escuchado de personas que de pronto se van se alejan a un monte a meditar, a encontrarse con ellos mismos y a la final no encuentran ningún tipo de resultado. And you see people that going to far places, like very private places to meditate and think about it, but they don't find that reason, that purpose in life. Ok, aquí les quiero mostrar acerca de nuestro acróstico de perla, para los que no lo han podido ver muy bien allá. So you can see here, this is the same that we have in the wall, just to see what is the pearl, like being like Jesus, all the acrostic of the implications of being like Jesus. Ok, el ser como Jesús, que es vivir en perla, nos refleja directamente todo lo que Jesús hizo en el transcurrir de su vida. And we see that living as a pearl, it shows all the things that Jesus did throughout his life here, and what we have to practice also. Ok, Dios, Él es el creador y nosotros su creación. ¿Y quién más que Él, que el propio inventor, para mostrarnos cuál es nuestra función en este mundo tan grande, pero no tan grande para Él, cuyos designios son perfectos? So God is our creator, and we are his creation. And what it will be better than its own inventor that can show us what will be our role in this huge world, but it's not a huge than him, which are all the his. Que soplale, Roberto. The signs are perfect. Ah, ok. Aquí todos tenemos que repasar el inglés. Dice, ok, seguimos. Hablar de Jesús es saber perfectamente que Él es el mayor ejemplo de tener una vida con propósitos. Tras que yo estoy nerviosa, te pongo nerviosa, ¿no? Ok, perdón. Dice, hablar de Jesús, dale, Talk about Jesus es saber is knowing que Él es el mayor ejemplo de tener una That he- vida con propósito. that he is the best example of living with purpose. Ok, quien tenía claro cuál era su llamado y su misión. So he have clear his mission and his vision, Ok, y trabajó para cumplirla. and he worked to accomplish it. Ok, seguimos. Juan 4:25, vamos a utilizar la nueva traducción So viviente. let's look for John 4:25. Voy a tratar de cortar un poquito para poder. New Living Translation will be. Ajá, exacto. Dice, la mujer dijo, ¿quieres que lo lea y después tú lo buscas o quieres buscarla? Ah, yo tengo el celular aquí si quieres buscar. ¿Quieres buscar la versión o no? Ah, ajá, exacto. Dice, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. ¿Lo encontraste? ¿O lo quieres, o puedes traducir ahí? Tradúcelo. Él lo va a leer. Bueno, mientras que Rancés lo busca, estos versículos, aquí está hablando Jesús con la mujer samaritana. Una historia que es muy, te espero, o sigo. So these verses are Jesus. This is Jesus talking to the Samaritan woman. Una historia muy conocida y que nos habla de una de las experiencias And it talks about the experiences
one of the experiences sí, más reveladoras y transformadoras que podemos ver en la Biblia. more revealing and transforming in the Bible. So the verse says, the woman said, I know the Messiah is coming, the one who is called a Christ. When he comes, he will explain everything to us. Okay. He says, then Jesus told her, I am the Messiah. Ok, ella había escuchado acerca de Jesús, tiene ese encuentro con él, habla con él y posterior a ello Jesús se le revela, se identifica como el Mesías. So first, he heard about the Messiah, then she faced him, and then Jesus identified himself as the Messiah. Ok, pero lo que más me gusta de todo esto The es good thing, después de esta conversación, after this conversation, su vida empieza a tener un propósito en Dios. her life will start to have a purpose. Ella se convierte en una mensajera del mensaje de Jesús. So he turns into a messenger of the good news of Jesus. Ok, ella tenía, Jesús en esa conversación, Jesús le habla de cómo era la vida que ella tenía. So Jesus tells her about all the life he was having. Todos conocen la historia de la mujer samaritana, So ¿verdad? everybody knows the story about the Samaritan woman. Todos la conocen, ¿verdad? Ok, vemos que después ella lleva el mensaje de Jesús. So after that, she takes this message to the rest of the people. Y es lo que pasa con nosotros cuando tenemos un encuentro personal con Jesús. And that's what happens when we have a personal, we met him personally, we met Jesus personally. Y como hemos hablado, nuestra vida ya no sigue siendo la misma. And our lives change, our life change. Ok, debemos recordar la importancia de tener un propósito en Dios. So we need to remember to having a purpose in God. Debo trabajar en encontrar mi propósito en Dios. I need to work on find that purpose in God. Okay, seguimos. Eso es lo que tenemos que buscar. Tener nuestro propósito de vida en Dios. So this is very important what we have to look for the purpose in God. Ok, vamos a leer Hechos So let's 20:24. go to Acts Hechos chapter 20:24. 20, verse 24. A ver, vamos a buscarlo. Si tienen la versión, el app de Biblia, también me pueden ayudar rapidito si encuentran la versión en inglés. Dice, no me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor. It says, but my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Ok, este versículo yo lo puedo ver So I can understand of this verse como una nota de satisfacción de Pablo of a satisfaction, a manifestation of Paul por cumplir su propósito de vida. because he accomplished his purpose in life. Todos hemos escuchado y aprendido So we have a listen and understand about acerca del trabajo de Pablo en la tierra, all the ministry of Paul in earth, las cartas que escribió, all the letters, las iglesias que epistles, visitó, all the churches he visited, el trabajo de evangelización que all the hizo. evangelism work that he's done. Su meta era que el propósito y el mensaje de Dios
fuese expandido, que el mensaje de Dios fuese expandido. and that the good news and the message of God is being expanded to all the region. Y él ahora expresa, a mí no me importa si tengo que morir. And he expressed, I don't care if I have to die. Me siento satisfecho porque cumplí con mi propósito. And I feel satisfied because I accomplished my purpose. ¿Podemos nosotros decir o expresar lo mismo? Can we express the same, have the same expression of what Paul did? ¿Podemos decir que estamos trabajando en el propósito de Dios en mi vida? Can we say today that God is working in my purpose of life? I am working in God's purpose. Porque ahora nosotros no nos quedamos atrás. Because we're not left behind. Nosotros aquí estamos hablando acerca de cómo ser como Jesús. So we're talking about how we are like Jesus. Hay que entender que hay una tarea para So nosotros. there's an assignment for all of us. Les quiero leer lo siguiente. Nuestro propósito de vida debe ser que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. So our purpose in life is that the God's will is accomplished in us. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. And God has a plan for each of us. Él nos ha creado para que su nombre sea glorificado. And we have been created that his name will be glorified. Mi vida debe glorificar a Dios. My life have to glorify God. Dios me creó para que su propósito en él fuese reflejado. And he created me that his purpose, his will be reflected in my life. Mi vida tiene sentido en Dios. My life have sense in God. Desafortunadamente, hay muchas personas que toman decisiones radicales porque no le encuentran sentido a su vida. Unfortunately, there's people that Porque no le encuentran sentido a su vida. there's people that live they do very very bad decisions because they have a purpose. Pero usted y yo estamos aquí porque Dios lo ha planeado y lo ha dispuesto. And because he has planned that we are here because he has planned it. Ok, vamos a leer rapidito. Efesios 2:10. So let's go to Ephesians 2:10. Y aquí nos vamos a convencer de que mi vida tiene propósito y sentido en Dios. And we can understand with this verse that we have a purpose. Our life has a purpose in God. Efesios 1:5-6 dice, nos había destinado a ser adoptados. No, espere, se me fue. Ahí lo puse, ese no era. Bueno, voy a leer ese y después espere, creo que lo puse acá atrás. No. Se me fue el versículo. No, es de la Efesios 1. Ese es el otro. ¿Quién me lo borró? Freddy, me borraste la diapositiva. Freddy me borró la diapositiva. No, mentira. El versículo que le quiero leer es que no sé por qué no aparece. Antes de leer Efesios 2:10, Efesios 1:5-6 dice, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó y según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Léeme, Efesios 1:6. 5:6. Okay, before we go to 2:10, I'm going to read chapter 1, verse 5 and 6. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ.
this is what he wanted to do, and it gave him great pleasure. So we praise God for the glorious grace that he has poured out on us who belong to his dear Son. Ok, Dios nos predestinó para Él. Dios nos escogió para Él. So he have chosen us beforehand for him. Y eso lo hizo a través de Jesús, por el sacrificio de Jesús. And he did it through Jesus, through the sacrifice of Jesus Christ. La Biblia dice que Él pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. So he thought beforehand about us in the beginning of De la fundación del and mundo. before of the of creation. Usted es importante para You're Dios. very important for God. Dios te creó porque te ama. God create you because he loves you. Dígaselo a sí mismo, yo soy importante para Dios. Tell Dígaselo. yourself, I'm important for God. Dios tiene un I'm propósito special conmigo. for God. I have a purpose. Ajá, y ahora les voy a leer Efesios 2:10 para entender y para confirmar más bien que nuestra vida tiene sentido y propósito en Dios. So now let's read chapter 2, verse 10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Te lo leo, después tú lo lees. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So we can do the good things he planned for us long ago. A ver, dígase a sí mismo, soy la obra maestra de Dios. Tell yourself, I'm God's masterpiece. Ahora que llegue a su casa y se mire en un espejo, So when you see you in a mirror, dígase así, soy la obra perfecta de Dios. you can tell yourself, I'm God's masterpiece. Aunque se vea una arruguita, Even though of your imperfections, una verruguita, una cosita por ahí, any somos la any obra, wrinkles, somos la obra we perfecta de are Dios. God's masterpiece. Y dice que nos creó para hacer las cosas buenas. We have been created to do the good things. O sea, ya estamos entendiendo para qué Dios nos ha So creado. now we understand for what God has been created us. Ya estamos viendo Being por dónde va created us. encaminado mi propósito. Now we can understand how our purpose is being traced now. Voy a leerles un par de notas que encontré leyendo acerca del tema de propósitos. So there's some notes that I found out when I was studying the purpose of God. Básicamente son referencias. There's some references. Dice, Dios nos ha creado y nos ha dotado para cumplir su voluntad. Él tiene un plan para cada uno de nosotros y todo lo que está buscando es un corazón dispuesto. So God has created us to and equipped us to accomplish His will. He have a plan for each of us, and the only thing that He's looking for is a willing heart. ¿Quiénes aquí están So dispuestos? how many of you are willing? A ver, ¿quiénes Have están the dispuestos? willingness. Yo estoy dispuesta. I'm willing. ¿Quiénes están dispuestos? How many of you are willing to do God's Amén. purpose? Exacto. Seguimos. ¿Cuál es la motivación adecuada de las buenas obras para las que Dios nos creó? So what is the good motivation about doing the good things? Los cristianos trabajan para Dios con el fin de agradarle, no So- para apaciguarle. So Christians work for God with the purpose of please Him, not Apaciguar como no para tranquilizarlo o para que no me castigue, algo like así. not because of
to avoid any ¿Qué palabra puede caber ahí para que... peace, right? Exacto. Thank you. Dice, los cristianos hacen buenas obras porque deleitan a Dios, no para ser perdonados. So Christians do good things because they want to delight God, not to be forgiven. Ya suficiente con el sacrificio de Jesús. Yeah, that's enough just with the sacrifice of Jesus. Los cristianos hacen buenas obras por amor a Dios, no para hacer que Dios los ame. Christians do good things because they love God, not to be loved by God. Yo no puedo hacer más nada para que Dios me ame más. So I can't do more things or all things to find love. Digamos. Dice, se hacen las buenas obras, las hacemos por agradecimiento y no por miedo. So we do good things because of gratefulness, not because of fear. O sea que el propósito en Dios lo hacemos por amor, And we do it because of love, no por obtener beneficios. not for benefits. Seguimos. Mira, este es interesante, esta So me this is encantó. very interesting, this note. Vivir para la gloria de Dios no es solo evitar el pecado. So to live for the glory of God is not to avoid like to sin, commit sin. Más bien el pecado es todo lo que no glorifica a Dios. Oh, we don't understand that sin is all things that does not please God and glorify God. Sí. Vivir para su gloria es llevar a cabo sus propósitos. And live for His glory is to accomplish His purposes. Es anhelar reflejar su carácter o sus virtudes a un mundo que no lo conoce. Is our desire to reflect His character and His gifts and the fruits to a world that doesn't know Him. Entonces, quiero expresarles que para que mi vida agrade a Dios, yo me debo enfocar en multiplicar el trabajo de Jesús. So let me tell you that the way Enfocarme I have to focus en ser multiplicador to multiply. In order to glorify God, I need to multiply Jesus, the word of Jesus here in this world. en mostrarle a las personas que no conocen a Dios And to show all the people that doesn't know God, quién es Él, who is Him? porque Él me dejó esa tarea. Well, because that's the assignment have been given, Nosotros fuimos comisionados para una misión. and we have been commissioned for a mission. De hecho, hay versiones que hablan de la gran comisión. And we have heard about the Great Commission, and we have read about that. ¿Alguien me puede decir cuál es? And what would be? Who can tell me what would be the Great ¿Alguien me puede Commission? decir cuál es? ¿Cuál es esa gran comisión que Dios nos ha dejado? Que Jesús nos dejó. Yes. Eh, Someone eh, can tell me what would be the Escucho great, murmullos, a ver, pero se la sabe. Exacto, hacer to make discípulos. to make disciples. Hay una versión que dice, id por todo el mundo To go y predicar el evangelio a toda criatura. God out to the world and make disciples and ¿Ya? Ah, ok. Entonces, todos tenemos un so propósito all en of us Dios. have a purpose in God. Hoy te animo a que trabajes So I en eso. encourage you to work on that. Concéntrate en saber para qué Dios te creó.
Concéntrate en saber para Focus que Dios... on what God has created you. Y si ya lo has identificado And claramente, if you have identified already te what, animo a que trabajes en ello. and I encourage you to work on that. Todos aquí tenemos grandes capacidades, dones, talentos. And we have skills, talents, we have expertise in different areas. Solo hace falta disposición. The only thing that is the only thing missing will be disposition. Dios no te creó por equivocación ni para que vinieras a este mundo a sufrir. God hasn't created you as a mistake, nor to come to this world to suffer. No importa las experiencias que hayamos tenido ni las situaciones por las cuales hayamos pasado. Doesn't matter the experiences we had or the situation that we have passed. Todas ellas Dios la usará para que su propósito en ti se And cumpla. all these things, God will use it to accomplish His purpose in your life. Todos nosotros tenemos una historia de vida, So all of us has a historious life. unas más difíciles que otras. Ones will be difficult than others, Pero todas ellas, but all of them, Dios la ha permitido para que su propósito en él se cumpla. and God has led these histories in life to happen because of His purpose to be accomplished in your lives. Ok, y no tenemos solamente en la Biblia ejemplos. And the Bible doesn't have in the Bible we have a lot of examples De lo que pasó con Jesús o lo que padeció Jesús. on what Jesus, all the passion and all what he suffered. Les puedo mencionar ejemplos como José, I can tell you other stories like Joseph. desde un principio Dios le había mostrado cuál era su propósito de vida, ¿verdad? And he have dreamed about his purpose in life. God has revealed that purpose in life. Pero sabemos de todo lo que tuvo que pasar And all José the things that Joseph has to suffer para que ese propósito se cumpliera. for that purpose to be accomplished. Podemos hablar de la vida de Moisés, And we can say about Moses, the life of Moses, que también tuvo una vida con propósito, that have a life with purpose que era libertar al pueblo de Israel. and to free the people of Israel. En fin, Job, In fact, conocen Job, la historia de Job, hasta el mismo Pablo, todo lo que tuvo que even pasar. Paul, all the things that have to suffer, Todas esas historias son ejemplos and all those stories are examples de que cuando Dios tiene un propósito contigo, that if God has a purpose with your life, no importa las it circunstancias. doesn't matter the circumstances. Todas esas Dios la utiliza para que su propósito se cumpla. God use all of them so we can glorify Him. Ok, vamos rapidito aquí. Vamos a leer Primera de Pedro 2:9, So let's go to 1 Peter, que es uno de mis versículos favoritos. Dice, pero Sam. ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué Dios me escogió? ¿Para qué soy nación santa? Para esto, dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, nada más y nada menos. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. so if 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, it says, but you're not like that, for you are chosen people, you are royal priests, a holy nation, God's very own possession.
As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light. Once you had no identity as people, now you are God's people. Once you received no mercy, now you have received God's mercy. Ok, nosotros debemos hacer honra o honor a esa posición tan privilegiada que Dios nos ha colocado. So we have to honor what we just heard about this position, this identity that God has gave us. Dios ha colocado a CCP o nos ha colocado en este lugar porque tiene un propósito con nosotros como iglesia. And God has placed this church and all of we are to Un propósito como iglesia. to have a purpose as a church. Pero también tenemos propósitos de manera individual. But also we have individual purposes. each of us. Recuerden que cada uno de nosotros debemos parecernos a Jesús So each of us has to we have to be like Jesus, para que la iglesia pueda crecer. so the church can grow. La Biblia nos identifica a nosotros los cristianos como el cuerpo de Cristo. And the Bible identified us like the body of Jesus. Primera de Corintios 12 dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. El 27 dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. So 1 Corinthians chapter 12, verse 26 and 27 says, if one part suffers, all the parts suffers with it. And if one part is honored, all the parts are glad. All of you are Christ's body, and each of you is a part of it. Ok, entonces, cada uno de nosotros tiene un propósito aquí. Bueno, voy a hablarles a CCP, pero todos nosotros tenemos un propósito en este mundo. So we have a purpose in this world. Y hablándoles a los miembros de la comunidad cristiana Plenitud, And all the members of Comunidad Cristiana Plenitud, usted tiene un propósito que cumplir en you esta iglesia. have a purpose to do in this church. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros de manera única y con llamados específicos. So God have been created us in a unique way and with specific callings. Todos unidos cumpliremos el gran propósito de la iglesia de Dios, que es ir y hacer discípulos. And all together we'll accomplish the great purpose of the church of God, that is, go and make disciples. Quiero felicitar a los chicos que nos están visitando. So I want to congratulate all the youth that is visiting us, porque están haciendo algo muy bonito. because you are doing a beautiful thing. Están cumpliendo parte de su propósito. You're accomplishing part of your purpose. Están llevando el evangelio. You're taking the gospel Tienen grandes talentos. and have a good talent. Cantan hermoso. You seem very beautiful. Lo están haciendo excelente. You're doing it excellent. Y nos sentimos muy agradecidos con And Dios we are grateful with God por la visita de ustedes aquí. because of your visit. Pero también quiero felicitar a todos aquellos miembros de CCP And I want to congratulate all members of CCP, que han decidido o se han dispuesto and that you have been willing a cumplir con su propósito en esta iglesia. to accomplish the purpose in this church, Yeah. purpose of God in this church. Y ahora para culminar, And
como estamos hablando del ser como Jesús, So just to finish, since we are talking about being like Jesus, ¿qué cosas hizo Jesús para cumplir con su propósito so one things Jesus did que yo puedo hacer para cumplir con el mío? that I can do to accomplish my purpose. Hay infinidades, pero There's a lot of solamente things. vamos a hablar solo de 3. So we're gonna talk about 3 things that we can do. ¿Qué hizo Jesús? So what Jesus- Obedeció a Dios en todo momento. What Jesus did first, he obeyed God in every moment. Jesús fue un ejemplo de obediencia. So he was an example of obedience. Filipenses 2:8 dice, Philippians 2:8. y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. He humbled himself in obedience to God and died as a criminal's death on a cross. A Jesús no le importó nada Jesús no escatimó nada para la obediencia. El obedecer, ¿qué implicaba? Muerte. Y a Jesús eso no le importó. Lo que él quería era obedecer. So above all, he doesn't care even his own life because he wanted to obey God's will. He wanted to accomplish God's will. And even though that his purpose meant death, he did it above all. Esperemos que a ninguno de nosotros nos toque morir de esa manera, ¿no? And we hope that we don't have to do the same sacrifice like giving our lives. Pero sí puedo But morir al pecado, we can die to the sin, a mis deseos, to my desires, a mi comodidad, sometimes to my comfort, a todo lo que me aleje de Dios. and all the things that takes me far from God. Segundo ejemplo, fue ejemplo de amor, misericordia y perdón. Another thing is that he was an example of love, mercy, and forgiveness. Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ephesians 4:32 says, instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Cuando Jesús estaba en la cruz y estaba siendo ultrajado, So when Jesus when he was in the cross, él and he- dijo la expresión, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. and he said, like, Father, forgive us because forgive them because they don't know what they do. Eso es amor, misericordia and that was y love. perdón. That was love, that was mercy and forgiveness. Y dice que nosotros en Jesús And all of us in Jesus, podemos ser misericordiosos y podemos ser perdonadores. and we can be merciful and we can forgive. No es fácil, It's not easy, pero eso es lo que el Espíritu Santo hace en and nosotros. that's actually what the Holy Spirit Nos, do ay- within us, nos ayuda a hacer las cosas and help us do the things que humanamente no podemos hacer. that as a human beings we can't do. Pero Jesús nos dio ese ejemplo de perdón y de amor. And he gave us that example of forgiveness and mercy. Y como último punto, Last but not Jesús least, cumplió con su misión. Jesus accomplished his mission. Juan 17:3-4 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. And John chapter 17 verse 3 and 4 says,
And this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. I brought glory to you here on earth by completing the work you gave me to do. Ok, aquí está Jesús So this is Jesus haciendo una oración al Padre. Praying to the Lord. Y en donde dice, yo cumplí con la misión que vine a hacer. And he manifests, he accomplished to the duty to the purpose he was sent. Jesús estaba cerca de ser crucificado. He was near to be crucified. Sin embargo, en la oración que él hace, But in the prayer he was doing, él ora, como les comentaba en la prédica pasada, and in the last message I was sharing, él ora por sus discípulos, pero también ora por nosotros. and he was praying for his disciples, but also he was praying for all of us here. Y nos da ese ejemplo de que lo que él vino a hacer lo cumplió a cabalidad. And giving that example that what he has been sent to do, he did it. Ninguno de nosotros va a pasar todo el proceso o el sacrificio que hizo Jesús. None of us will not have the same process and the same suffering that Jesus did. Y nada de lo que nos pase va a superar And lo que pasó Jesús. And nothing that we will be suffering and will be passing in our lives will be greater than what Jesus experienced. Y bien dice la Biblia que eso fue un sacrificio único y suficiente. And it was an only and sufficient sacrifice that he did. Por eso nosotros no tenemos excusa para cumplir con lo que Dios nos ha encomendado hacer. So all of us does not have excuses to do what God has entitled to us to do. Por eso la opción de tirar la toalla So no es valedera. So the option to resign is not valid. No podemos rendirnos. We cannot quit. We cannot resign. Give up. Porque el que te comisionó te va a fortalecer. So the one who commissions you is gonna give you strength. Dios nos creó con un propósito y nos equipó para que ese propósito se cumpliese. And God has created us with a purpose and all the skills and the strength to accomplish that purpose. Así es que no hay excusa. So there's no excuses. A trabajar Let's go and let's do our job para que nuestro propósito en la vida se cumpla. for all our purpose to be accomplished in our lives. Y quiero cerrar con este versículo. So I want to end with this verse, Filipenses Philippians 3, 7 y 8. Philippians chapter 3, verse 7, 8. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable, me encanta esa palabra, incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. So it says, I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared to the infinite value, and I like that word, of knowing Jesus Christ, knowing Christ Jesus, my Lord. For this sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Versículos, si leemos unos versículos arriba, Pablo habla y detalla lo que era su vida, quién era él, de dónde nació, lo que estudió, más bien como cualquiera decía, alardeando de su vida y de sus logros. So in previous verses, Paul was describing all his ministry, all his career, his entire life, and what we have accomplished. Sin embargo, él dice que ya para él eso lo considera nada
porque hizo lo mejor que podía hacer, conocer a Dios. And now he says that everything that he has accomplished up to that point, it is worthless because the most thing that he have achieved is to know Jesus. Y dice que lo tiene como estiércol a fin de ganar a Cristo. El valor que Pablo le da al conocer a Dios es impresionante. So it's very impressive the way that he made the contrast that everything that he has known and he has lived is garbage than knowing Jesus. No, Knowing Jesus no quiere decir important. ahora que nosotros no vamos a tener propósitos o metas como seres humanos. And I'm not telling you that we won't have like a personal achievements and professional goals. No está mal tener metas personales. And have personal goals is not bad. No está mal querer crecer como persona, como profesional. And growing as a professional is not bad also. Pero para nosotros como cristianos no debe ser nuestro enfoque. But as a Christian, it's not has to be our focus. Así como trabajamos y estudiamos por conseguir grandes cosas materiales, And as we study and work to get good material things, nuestra prioridad es trabajar para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. and the main purpose is to work that the purpose of God, God's will, Lo, is espiri- accomplished in our lives. lo espiritual, lo celestial tiene que ser All primero. spiritual, all heavenly will be the first, Dice la Biblia que lo demás se añade. and all the rest of the thing will be added. Por eso hoy te animo So I encourage you today a que trabajes en tu to propósito, work in your purpose a que empecemos a modelar nuestra perla, and to model our pearl. a hacer y a hacer cada Like día being más being como like Jesús. Jesus every day. Si no sabemos cómo hacerlo, tenemos un arma. So if you don't know, we have a tool. Yo la tengo aquí en el celular. I have it on my phone, Es la Biblia. and it's the Bible. O sea, ya no hay opción para decir que There's no excuses. no tengo cómo saber mi propósito I don't have the way to know my purpose. You Or- don't have a Bible, o no tengo cómo saber qué es lo que Dios dice. or no, I don't have the tools to know what God says. Lea la Biblia. Read the Bible. Ahí vamos a encontrar todo. So we're gonna find everything. El domingo que viene So next Sunday, vamos a estar hablando we were talking about acerca de las emociones sanas. the healthy emotions. ¿Cómo se apaga? No se pasa. Ese es Freddy, ya entiendo al pastor. Mentira, ya se apagó. Por eso le doy gracias a Dios por este So I tiempo, thank God for this time, por las cosas que Él quiere hablar a nuestras vidas. for all the things that He wants to talk to our lives. Y me quedo con lo siguiente. And I keep myself with this. Mi vida tiene sentido. My life has sense. Tengo un propósito en I have a Dios. purpose in God. Dios me los bendiga. God bless you. Que disfruten su domingo. Enjoy your Sunday. Y el pastor. Gracias, Oli. Gracias. Gracias. Gracias, Rancés. ¿Sigue traduciendo? No, yo sí necesito. Ponga ese talento a funcionar. Recientemente estuve conversando